Hola, ¿cómo están? Este es el video número 2 sobre el prefacio y la introducción a Calibán y la Bruja de Silvia Federici. En el video anterior habíamos estado diciendo lo fundamental que era volver al momento de transición del feudalismo al capitalismo, es decir, los inicios de la era moderna, entre los siglos XV y XVII, porque es ahí cuando se sientan las bases de la opresión que sufrimos las mujeres en la actualidad, porque es ahí cuando el trabajo doméstico se configura como un no trabajo y una tarea puramente femenina. Esto pasa porque en este momento a los campesinos se los está expulsando de sus tierras y esto conlleva una transformación de la sexualidad, de la vida familiar, de la crianza de los hijos, de las relaciones entre hombres y mujeres, es decir, los cambios materiales que se promueven desde el poder siempre vienen con cambios en la cultura, en los valores, en las creencias, y esto en este momento se intentó llevar adelante mediante el convencimiento, pero sobre todo mediante la violencia. Esto es lo que Marx llama acumulación originaria. Es decir, si yo tengo los medios de producción, ¿cómo hago para que todo este campesinado que tiene una forma de vida bastante autosustentable deje esta forma de vida y se ponga a trabajar y a producir ganancias para mí y además acepte las condiciones paupérrimas que le estoy imponiendo? Bueno, despojándolos de sus medios de vida, de tal forma que no les quede otra alternativa que ir al mercado y ofrecer su fuerza de trabajo. Y esto es lo que pasó en este momento de acumulación originaria. Los campesinos se transformaron en proletarios. Esto examinado, según el punto de vista de Marx, desde el proletariado asalariado masculino. Pero Silvia Federici, al examinar la historia desde el punto de vista de las mujeres, encuentra nuevos fenómenos asociados a este momento de acumulación originaria que tiene que ver con una división sexual jerarquizada del trabajo, donde los hombres pasan a producir para el mercado y a recibir un salario o un pago por eso, y las mujeres, como se dedicaban a las tareas de reproducción, es decir, al trabajo doméstico, no recibían salario, y ya sabemos lo que significa esto para cualquier persona, sobre todo para las mujeres: pérdida total de autonomía y de soberanía sobre nuestras propias vidas. Es decir, que en el mismo momento en que se empieza a llevar adelante una campaña genocida de persecución y ejecución de mujeres mediante la caza de brujas, que fue una campaña de terrorismo de Estado, al mismo momento se busca deliberadamente excluir a las mujeres del trabajo asalariado. Es decir, entonces, que el trabajo doméstico, tal como lo concebimos en la actualidad, es una construcción histórica que lo que nos está mostrando es que las jerarquías sexuales siempre están al servicio de un proyecto de dominación y que el género no siempre se vio desde posiciones binarias de que la nena tiene que jugar a la cocinita y el nene al superhéroe que salva al mundo. Y acá también está otra de sus críticas a Marx, porque Marx siempre fue consciente del carácter criminal del capitalismo. Sin embargo, él lo veía como un paso necesario para la liberación humana, porque creía que nos iba a librar de la necesidad y de la escasez. Y Silvia Federici dice: si hubiera visto el capitalismo desde el punto de vista de las mujeres, se hubiera dado cuenta que capitalismo y liberación no van nunca juntos de ninguna manera. Entonces, se pregunta: ¿por qué el capitalismo, para surgir y desarrollarse, necesitó perseguir y ejecutar a cientos de miles de mujeres bajo la acusación de brujería? Y para responder esto, une tres problemas que empiezan a darse a mediados del siglo XV. Por un lado, la falta de población; por el otro lado, la avanzada sobre las tierras y el trabajo campesino; y por el otro, las revueltas antifeudales, en las cuales además las mujeres tenían mucha participación, que de esto estuvimos hablando en el capítulo 1. La respuesta, entonces, del capitalismo naciente como una forma de contrarrevolución es la caza de brujas,
Porque la casa de brujas le permite apropiarse de los cuerpos de las mujeres. ¿Y por qué querían apropiarse de los cuerpos de las mujeres? Porque esto daba solución a estos tres problemas en simultáneo. Por un lado, porque el miedo que generó la casa de brujas, esta campaña de terrorismo de Estado, hizo que las mujeres aceptaran, en general, digamos, en la mayor parte, su lugar de ponerse a producir bebés, es decir, mano de obra. Por el otro lado, porque esto les permitía apropiarse del trabajo no pagado de las mujeres, es decir, el trabajo de reproducción, y por el otro, porque desactivaba cualquier posible foco de rebelión. Por eso es fundamental que las mujeres entendamos que nuestro cuerpo fue un territorio donde se desplegaron técnicas especiales de poder. Fue un objetivo fundamental del capitalismo y esto también nos va a permitir entender nuestro cuerpo como un lugar donde podemos crear alternativas al poder. Dice Silvia Federici que dentro del capitalismo el cuerpo es para la mujer lo que la fábrica es para los hombres, es decir, un lugar de explotación pero también de resistencia y por lo tanto una fuente de identidad y de opresión. Bien, en este punto también toma a Foucault con otra idea fundamental, que es que la forma en que tenemos de concebir nuestros propios cuerpos también es una construcción histórica, también responde a intereses específicos. Es decir, para desarrollarse el capitalismo necesitó construir el cuerpo humano en general como una máquina que vale porque produce determinados bienes de consumo, ya sea bebés, ya sea alimentos o bienes, ya sea goce. Y esto también permitió ubicar a los hombres del lado de la razón como el valor más elevado y a las mujeres del lado de la corporalidad, con lo cual también se dieron argumentos para seguir explotándonos. Entonces, en este libro, la palabra mujer significa una historia oculta, una forma particular de explotación y una perspectiva desde la cual reconsiderar las relaciones capitalistas. Por eso, dice Silvia Federici, que uno de los objetivos de Calibán y la Bruja es pensar en alternativas al capitalismo, sobre todo porque en el momento de escritura de este libro, es decir, en la década del 90, ella empieza a ver que se empiezan a repetir fenómenos asociados al periodo de acumulación originaria de la transición del feudalismo al capitalismo, los siglos sobre todo XVI y XVII. Por un lado, la privatización de las tierras comunes, que acá en la década del 90 lo vivimos con el menemismo, con la privatización de las empresas del Estado. Por el otro lado, la pauperización masiva. Recordemos que llegamos en Argentina al año 2000 con un 60% de pobreza. La criminalización de los trabajadores. Recordemos que en los 90 nace la figura del piquetero como aquel que quiere romper con el orden establecido, cortando las rutas y las calles, las diásporas y persecución de los trabajadores migrantes. Recordemos que en esta década Argentina empieza a recibir mucha gente de países limítrofes y empieza la estigmatización de los bolitas, los perucas, los paraguas, etcétera, etcétera. Y por último, un recrudecimiento en el ataque hacia las mujeres que en muchos sentidos se puede ver como una vuelta a la casa de brujas. Sin ir más lejos, en nuestro país en la actualidad, cada 29 horas se produce un femicidio. Entonces, lo que hay que entender es que el capitalismo siempre está asociado al sexismo y al racismo y que siempre va a renovar sus estrategias que le sirvieron en el pasado, es decir, cada crisis capitalista es un momento de acumulación originaria donde el capitalismo vuelve a lanzar lo que ya le funcionó en el pasado. ¿Para qué? Para despojar a la gente de sus bienes y para generar guerras que le permiten continuar con el saqueo, que es básicamente lo que siempre quiere llevar adelante el capitalismo. Hoy en día, dice Silvia Federici, los conquistadores son el Banco Mundial y el FMI, yo agregaría también todo lo que es la bicicleta financiera,
Su método principal es la globalización y el primer efecto de la globalización es la feminización de las mujeres, tal como se vivió en los siglos XVI y XVII. Pensemos que en la actualidad las 3/4 partes de las tareas domésticas y de reproducción en el mundo las llevan adelante mujeres y niñas. El 42% de las mujeres en el mundo no puede acceder a un trabajo formal por tener que realizar estas tareas de cuidado. El 80% de los trabajadores del hogar son mujeres y de estas mujeres el 90% no accede a las prestaciones de seguridad social y su jornada laboral no tiene límite horario. Por eso, dice Silvia Federici, la lección política de Calibán y la Bruja es que el capitalismo, como un sistema de producción que subordina la vida a la producción de ganancia, tiene a la violencia como su fuerza productiva principal. Está lleno de contradicciones, por ejemplo, te promete libertad frente a una realidad de coacción generalizada y te promete prosperidad frente a una realidad de pobreza generalizada, pero estas contradicciones las invisibiliza, las mistifica, echándole la culpa a aquellos a quienes explota. Trabajadores, mujeres, esclavos, migrantes. La culpa es de ellos si no lo logran, porque nuestras vidas dependen únicamente de nuestras decisiones y nuestras acciones individuales. Esto es lo que conocemos como meritocracia, que ya sabemos que es una falacia. Si el capitalismo sigue existiendo, no es porque libera a nadie, no es porque satisface ninguna necesidad, sino por todas las divisiones que trazó en el cuerpo mismo del proletariado. Y esta es una biopolítica que nace gracias y desde a la Casa de Brujas, porque la Casa de Brujas igualó los cuerpos de las mujeres y las tierras como un territorio a dominar. Bueno, hemos terminado con el prefacio y la introducción a Calibán y la Bruja. Nos reencontramos en el capítulo donde vamos a estar hablando en el video donde vamos a estar hablando del capítulo 1. Yo soy Luciana Martín, esto es Psychorax Literaturas Feministas, así lo encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde también pueden suscribirse al canal.